La visa de trabajo es la autorizada para una persona cuando es vinculada por medio de contrato de trabajo en el territorio colombiano. A esta visa le pertenecen unos requisitos muy particulares. Fundamentalmente que quien te contrate exista, tenga funcionamiento, sea una entidad, la naturaleza jurídica que tenga, generalmente debe ser una empresa, pero hay muchas organizaciones ONG, hay muchas organizaciones sin ánimo de lucro, hay toda índole de agrupaciones que pueden emplear a una persona. No quiere decir que, por ejemplo, las comunidades religiosas tengan que hacer contratos de trabajo. Para las comunidades religiosas existe la visa de religioso, que es algo independiente del contrato de trabajo, por poner un ejemplo. Pero lo importante es que la empresa en Colombia o quien te vaya a contratar sea robusta, tenga un tamaño, tenga una solidez más que cualquier otra definición. Hay personas que dicen, sí, yo trabajo, pero lo hago como ebanista con un señor que me da trabajo y trabajo por supuesto honradamente y tengo mi fuente de ingreso en Colombia, quiero una visa de trabajo. Lastimosamente, en esos casos donde no hay la formalidad, o sea, que el empleador sea un empleador formal, que tenga una estructura, que tenga garantía para los trabajadores de prestaciones sociales, de salarios, de primas, de recargos, de bonificaciones, de incentivos, de una empresa, digamos, grande, normal, clásica. Intentar una visa por esta vía es bastante complejo porque no porque tu trabajo no valga la pena o estén haciendo algo ilícito, por supuesto que no, sino porque quien te va a vincular no tiene la capacidad para migratoriamente respaldar que me traigo a esta persona a trabajar a Colombia. Esa es la intención o la preocupación de la norma migratoria colombiana del gobierno y también sirve como en garantía, va de doble vía, es decir, es un requisito que hay que cumplir, pero también resulta siendo una garantía para el extranjero al que lo contratan, porque lo van a contratar y hay cierta solidez de quien lo va a contratar, hay cierta verificación para él mismo de quien lo va a contratar. Esto, digamos, formalmente es así, pero en la práctica es que la empresa tiene que ser empresa, como corresponde a su nombre, a su actividad, a su sector económico, lo que sea. No te puede contratar una persona natural. ¿Qué es una persona natural? Cualquier persona que desarrolla una actividad lícita, que contrata, paga, subcontrata, paga impuestos, lo que sea, pero no como una empresa. Ese requisito existía en una norma muy anterior a la última de 2022 y ahora no se puede. No hay personas naturales que puedan dar trabajo a una persona natural extranjera siendo solamente una persona natural. ¿Cuál es la diferencia entre persona natural y persona jurídica? Sin ir al rigor técnico, jurídico específico, pero sí que nos ayuda, es básicamente si es una empresa o si es una persona que va por su cuenta. Entonces, si a ti una empresa te dice que te contrata y es una empresa que tiene otros empleados, que tiene permisos, que tiene licencias, que tiene RUT para pagar impuestos, que tiene el NID, que tiene un certificado de existencia y representación legal, que tiene una estructura interna orgánica de gerencia, de contabilidad, tesorería, cuentas por pagar, de personal de manejo y confianza, servicios generales, administrativos, etcétera. Eso es una empresa en el sentido más directo, concreto de una actividad. Una persona natural es alguien que no ha ido a declarar que lo que hace lo hace como empresario, sino que lo hace legalmente como una persona que no es empresa. Es como lo opuesto, es básicamente esa situación. Que lo hace así puede seguir desarrollando su actividad, por supuesto que sí. Podrá contratar colombianos o podrá tener negocios con colombianos, por supuesto que sí, pero no tiene la formalidad para que migratoriamente hablando pueda vincular a un extranjero. Esa es la única diferencia, o sea, no hay ningún sesgo, no hay ninguna xenofobia o discriminación positiva, indirecta, negativa, todas estas múltiples diferenciaciones que hacen acerca de cómo yo excluyo a alguien o cómo si vinculo a alguien o cómo
no hay, es solo eso. Hablando de este punto, no está tampoco estrictamente definido, pero la Cancillería sí verifica o a veces pregunta, no siempre, cuando un extranjero va a ser vinculado, cuántos colombianos hay en esa empresa y cuántos extranjeros hay en esa empresa. Es, digamos, como una cuota de que tácitamente, si usted va a hacer empresa aquí, por supuesto necesita capital humano, y de ese capital humano yo como gobierno reviso cuánto hay de capital humano nacional y cuánto de extranjero. No es una tabla rígida, porque hay veces en las que el empresario necesita sí o sí personal extranjero. Hay situaciones donde, no sé, hemos tenido algunos clientes que trabajan, por ejemplo, en un aeropuerto internacional de Colombia, y hay una actividad que solo sabe un ingeniero específico que anda por todo el mundo desarrollando y resolviendo ese problema técnico. Luego, si es la única persona idónea para hacerlo, no por nacionalismos o cosas extrañas, dirán, no, tiene que ser un nacional colombiano, o si no, no, la empresa puede justificar de manera muy simple que, mire, esa máquina de allá, ese procedimiento, ese proceso que está patentado, que lleva tiempo desarrollándose, lo hace solo esta persona extranjera que viene. Es tanto así que necesita un contrato de trabajo por cumplir la norma, pero quizá en 6 meses se va. Le hacemos un contrato por un año, pero quizás se pueda ir. Entonces, en ese caso, por supuesto que no importa el argumento de que sea un colombiano, sino debe ser un extranjero, no importa qué nacionalidad. Y no importa ni siquiera que sea un extranjero o no, es el que la empresa le sirve y con el que la empresa funciona. Ya el resto de personas que conforman el equipo, pues es normal y natural que eso sea una mezcla, no por una cuestión de política de gobierno, sino porque es normal que una empresa tenga empleados de cualquier nacionalidad, no le importa, lo que le importa a la empresa es que funcione. Entonces, así es. Eso en cuanto a la visa de trabajo, como el tema de empresas. La solvencia de la empresa debe ser, de entrada, de haber tenido movimientos en los últimos 6 meses con un promedio no inferior a 100 salarios mínimos colombianos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si estamos en julio de 2026, entonces tomamos desde enero hasta junio, ahí hay 6 meses de extractos bancarios de la empresa. Pueden ser de diferentes bancos con tal de que sea la empresa. Y entonces se suman los movimientos que tuvo en cada mes y se dividen entre 6, porque son los 6 meses que se van a revisar. Entonces, ese promedio no debe ser inferior a 100 salarios mínimos colombianos. Ese requisito es muy importante porque Cancillería vuelve a la formalidad, vuelve a preguntar, ok, es una empresa estructurada, legalmente constituida, todo esto, y además funciona porque tiene ingresos, tiene egresos, tiene gastos, tiene costos, tiene utilidades, tiene todo eso. Entonces, como decía en otro video, cuando eres empresario, la Cancillería no te va a medir por utilidades, por EBITDA, por cuánto fue el resumen a 31 de diciembre del año que se está revisando, sino va a mirar ese movimiento, que la empresa exista desde el punto de vista que hay transacciones, luego hay transacciones porque se está moviendo. Para contratar a un empleado, volviendo a la visa de trabajo, no importa el capital que la empresa tenga en Cámara de Comercio. Si el capital suscrito, autorizado o pagado es de 100 salarios o el de 200 salarios mínimos, o si el de 2 salarios mínimos. Porque la empresa perfectamente puede ser colombiana, y a un colombiano, para contratar a un extranjero, no le exigen que en su constitución tenga que tener 100 salarios mínimos. Le exigen que en su movimiento, en su actividad, en los últimos 6 meses haya movido dinero por ese promedio mínimo de 100 salarios mínimos. Eso es importante. Esas dos funciones de la norma de formalidad, que la empresa sea una empresa y que tenga actividad y que respalde los 100 salarios en los últimos 6 meses, se une al de la idoneidad. Es que ocurre en la práctica. Acá tenemos solo hechos comprobados. Hay una persona que viene a Colombia, extranjera, y tiene un amigo extranjero que tiene una empresa. Entonces, él me puede dar trabajo. Bueno, sí, y conversan, lo que sea. Cuando después de todo lo que hacen, llegan a la consulta y dicen, ya, tengo empresa, la empresa tiene plata,
me va a contratar, voy a tener visa. La idoneidad tiene que ver con que el cargo para el cual la persona es designada o contratada o se le hace la oferta laboral es una persona que tiene asimismo la preparación, la experiencia, la licencia profesional o no de ese cargo que le están ofreciendo. Entonces, si yo pongo a una persona como gerente de proyectos y el tipo es todo preparación académica, pero por ejemplo en educación, es profesor en lenguas modernas y en fin, no es gerente de proyectos, no tiene el perfil de un gerente de proyectos. Y eso nos lleva a las profesiones reguladas son aquellas que el Estado autoriza a través de una licencia. Es muy sencillo. ¿Quién necesita tarjeta profesional? Un médico, un abogado, un ingeniero, un contador. Estas personas, por ejemplo, entre otras, necesitan una licencia para poder desarrollar su actividad en Colombia. ¿Por qué? Porque hay un colegio o hay un ente, hay un grupo de personas, un consejo profesional al cual pertenecen y al cual le pueden pedir esa licencia. Una persona que se gradúa de abogado va y obtiene la licencia de abogado, tarjeta profesional. Una persona que se gradúa, como se dice en otros países, se recibe de médico, necesita su licencia de médico. ¿Por qué? Porque esas actividades son de especial interés para el Estado y solo quienes acrediten los requisitos para obtenerla podrán desarrollar esa actividad. Y también porque se llaman profesiones liberales en las que una persona de estas profesiones, por ejemplo, puede montar su consultorio en un lugar, en un sitio y trabajar por su cuenta sin necesidad de pertenecer a una empresa. Un médico puede abrir un consultorio y pertenecer a otro grupo de médicos o de consultorios o como sea, y prestar sus servicios ahí, pero autorizado por el gobierno, porque son profesiones muy sensibles, donde se tiene que tener una experticia y una preparación y una autorización del gobierno para que las puedas desarrollar. Entonces, si la empresa que te va a contratar tiene el perfil del cargo, es según el perfil tuyo de esas profesiones que son reguladas en Colombia, te va a tocar hacer la tarjeta profesional, te va a tocar homologar lo que hiciste, lo que estudiaste fuera, de donde tienes licencia fuera, pero en Colombia. A Colombia no solo le puedes mostrar, mira, yo soy ingeniero en México. Muy bien. Y acá, ¿cómo sé yo que los mismos programas académicos, que las mismas asignaturas, que la misma enfoque, que la misma especialidad, que los mismos ítems académicos, profesionales son los que se exigen en Colombia? Pues entonces te va a tocar homologar eso en Colombia. En este caso, por ejemplo, los ingenieros, ellos van a su consejo profesional y dependiendo de la ingeniería tienen que acreditar unos documentos y les dan una constancia de trámite para presentar en el proceso de visas. Esa constancia no declara que ya te homologaron, sino que estás en el procedimiento de la homologación y que vas a obtener finalmente una licencia para ejercer esa específica ingeniería. Esto es muy valioso, ¿por qué? Porque el trabajo cuando se ofrece y cuando se acepta es porque se necesita inmediato, se necesita ejecutar. Yo te contrato para que vengas y trabajes y resolvamos esto o me ayudes en esto o desarrollemos cualquier actividad. Si yo te intento contratar y Cancillería me dice que tú tienes que homologar primero, te tienes que esperar a todo el procedimiento del Consejo Profesional de la Ingeniería que te homologue y ahí sí podrás ejercer conmigo para no incurrir en una infracción migratoria, tanto porque no tienes licencia o tanto porque iniciaste sin un contrato autorizado por Colombia a través de una visa. Entonces, en el caso de este cuerpo de profesionales, es muy valioso esa constancia porque dice, lo estoy haciendo, pero déjeme iniciar el trabajo. Eso es muy valioso para la empresa, para el trabajador y para el país, porque si no se frenaría a través del requisito, una oportunidad que redunda inevitablemente en el país. Solo con los impuestos que esa empresa pueda seguir pagando a través de la actividad que le ayuda al extranjero al que viene, ya está redundando en algo bueno para el país. Ojalá en puestos directos e indirectos de trabajo,
pero ya con eso se cumple. Entonces, estas son lo más importante de la visa de trabajo que debes tener en cuenta. Recuerda, yo soy Eduardo de myvisa.co. Recuerda, si lo vas a hacer, hazlo bien.